Sí. Bueno, Eh, me avisan por interno que ya estamos listos, conectados al internet. Así que me voy a tomar la libertad de poder silenciar los micrófonos y que podamos dar partida a esta nueva jornada, a esta nuevo Voy a tomar la libertad de día. poder silenciar los micrófonos de estudios bíblicos. Gracias a quienes nos acompañan, a quienes están hoy día con nosotros. Dios les bendiga. Es un gusto cada vez, cada noche que podemos juntarnos al espacio de las 8 para recibir entonces así la palabra de Dios. Hoy tenemos la grata visita de nuestro hermano Javier para que él nos instruya entonces en el Evangelio de Jesucristo y pueda así afirmar y dar confianza a nuestra fe y a todo aquello que implica el escuchar de la palabra de Dios. Bienvenidos los hermanos que están y aquellos que habrán de venir. Vamos a dar un minuto ya para orar a nuestro Dios. Y voy a pedirle a él que siempre las hermanas, siempre marcando la pauta, y hartas hermanas viniendo a los estudios, donde quiera que estén, siempre las hermanas así, siempre presentes. Y la plataforma no es la excepción de aquello. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Mi hermano Ernest nos dirige, solicitando a Dios el favor para con mi hermano Javier, que hoy nos conduce la lección, y también por forma general por la salud de cada uno de nosotros, y que el Señor nos ayude entonces para ser mejores hijos suyos. Oramos a nuestro Dios. Vamos a dar un minuto para mi hermano Ernest, ahí está de vuelta. Sí. Y entonces inclinamos nuestros rostros, hermanos, y les invito a orar a nuestro Dios. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a estar nuevamente en oración, Señor, para dar las gracias por esta oportunidad maravillosa que tenemos nuevamente de poder vivir este nuevo día de vida, de poder estar ya reunidos a esta hora de la tarde-noche, en la cual nos juntamos como hijos suyos, como cristianos, para poder estudiar y oír la palabra que será predicada el día de hoy por nuestro hermano Javier Álvarez, y que ha tenido eh, esta oportunidad para poder traernos a todos nosotros su palabra, todo lo bueno que puede venir de usted, Padre Celestial, de allá de los cielos, y agradecer, Padre nuestro, porque usted nos ha bendecido grandemente. Queremos rogar en esta hora que usted pueda quedarse con nosotros, que estar con nosotros, para que de esta manera entonces podamos prestar oído y abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, para que de esta manera pueda entrar en nosotros su palabra. Rogamos por aquellos hermanos que están enfermos, que están debilitados. Usted, en su inmenso poder, Señor, que está fuera de toda nuestra imaginación, sabe cuáles son aquellos hermanos que están pasando por dificultades, muchas veces muchos de ellos que nosotros no conocemos, Señor, pero que nosotros anhelamos que ellos puedan recibir su providencia divina de tal manera de poder entonces buscar la solución y recibir la solución de parte suya, Padre, para aquellas dolencias que puedan tener, aquellos problemas que puedan estar pasando, y de esta manera entonces puedan nuevamente reunirse con nosotros o con su congregación, de tal manera de seguir alabando su santo nombre, Señor. Agradecemos infinitamente por todas aquellas cosas y rogamos nuevamente que se pueda quedar en medio de nosotros. A través de Jesucristo, nuestro gran Salvador, oramos y agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Vamos ya a ponernos cómodos, a tomar nuestra Biblia, digo, que esa es nuestra libreta de apunte también para hacer algunas notas que siempre aparecen ahí, algo interesante para poder seguir estudiando de la palabra. Hermano Javier, gracias por estar con nosotros y por visitarnos acá en plataforma y traernos también la lección de esta noche. Así que bienvenido, hermano, gracias una vez más y puede ya comenzar cuando te guste. Gracias, hermano, por la invitación que me han dado, la oportunidad de poder compartir la palabra. A mí me gusta dar muchos estudios donde nos animemos, nos comprometamos, vivamos lo que es el cristianismo, siempre reflexionando y dándonos cuenta de que la palabra siempre nos advierte para que podamos llegar al cielo. Todo su contenido trata de exhortarnos, hablándonos a veces lo que es perjudicial para no hacerlo y lo que es conveniente para tomarlo en cuenta y vivirlo. Y hoy quise traer un estudio donde le coloqué el título de un corazón. Sí, nosotros tenemos que tener un mismo corazón desde el principio, como comenzó la Iglesia de Cristo. Bueno, yo puedo decir también desde el Antiguo Testamento, pero realmente ustedes saben que el pueblo de Israel, pues el corazón de ellos fue un poco rudo y un poco difícil. Pero realmente como estamos en la era cristiana, quiero enfocarme con este tema así, ¿ok? Entonces, bueno, sabemos que la iglesia
se compara como un cuerpo, un solo cuerpo. Se compara con un cuerpo físico donde todos los órganos son importantes y todos se ayudan. Pero un cuerpo físico tiene un corazón. Entonces, bueno, eso es lo que quiero como enfocar. Si el cuerpo tiene muchos miembros, tiene un mismo corazón. Entonces, de eso que vamos a hablar. Corazón, ¿en qué aspecto, en qué punto y en dónde vamos a pensar ese tema de un corazón? Bueno, con el ejemplo principal, como hemos hablado del tema de la Biblia, el ejemplo de la iglesia primitiva, siempre es bueno recordar la vida de los primeros cristianos. De Hechos 2:42 simplemente se menciona que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el versículo 44 de Hechos 12 habla de que los que habían creído estaban juntos, comían con alegría y sencillez en las casas. Y el versículo 46 también de Hechos 2 se dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que es una familia. Nosotros entendemos mucho de esto porque aunque no fuéramos cristianos, vivimos en nuestra familia comunión, disfrutar, compartir, hablar, y realmente nosotros como la familia de Dios anexamos más compromisos. Y la idea es tratar de que copiemos bien y hagamos el buen ejemplo para que otros también lleguen a este redil, a este lugar donde Cristo nos manda que seamos luz y que seamos ejemplo. Entonces, bueno, ese ejemplo que acabamos de ver de Hechos 2 es el inicio de la iglesia primitiva, hablando de los comienzos bellos que hubieron allí, a pesar que después hubieron tribulaciones y problemas, pero así comenzó la iglesia y todos tenían un mismo sentir, algo que es muy bueno de que podamos imitar. El amor de los hermanos realmente debe ser incondicional. Este tema es lo que yo vengo hablando o voy a hablar en el día de hoy. Y este estudio no lo traigo a manera personal como para decir, no, porque tal iglesia o cuáles hermanos no lo son o sí lo son. No, la idea es que nosotros tengamos la capacidad de el esforzarnos para poder llegar al cielo. Para poder llegar al cielo debemos entonces tener el corazón que se nos enseña o el mandamiento, la estructura explicada en la Biblia como forma. Entonces, este corazón nos hace ver, hablando de un cuerpo físico y teniendo un solo corazón, nos hace ver que debemos reflexionar todos los estudios que hemos recibido a través de esta plataforma. La idea es tratar de recordar, pensar y meditarle. Pero en el momento que meditamos, pensamos y recordamos los estudios, hay que pensar realmente si lo estoy viviendo en cuanto a lo que es la obediencia y si me estoy negando en cuanto a lo que sería la desobediencia. Entonces, bueno, de eso trata el estudiar y tener un mismo corazón. Entonces, estos estudios hay que reflexionarlos porque hay que pensar o vivir como que si hoy fuera el día del Señor. Si en cualquier momento llegara la muerte, por ejemplo, ayer me dijeron, bueno, en el estudio dijeron, no solamente se muere la gente mayor, se muere cualquier persona en cualquier edad. Entonces, el día que llegue la muerte, o si Cristo viniera hoy, ¿cómo cree que sería el justo juicio de Dios para usted? ¿Será que usted entra al cielo o no entra al cielo? Sabemos que el justo juicio de Dios va de acuerdo a lo que la información se dio en función de la Biblia. Hoy nosotros seremos juzgados, para nosotros que somos cristianos, seremos juzgados, o en esta era cristiana, para decirlo mejor, seremos juzgados por lo que se nos habla del Nuevo Testamento. Entonces yo podría preguntar, ¿seré salvo? Y esa pregunta no es para que simplemente yo de repente me ponga a pensar, bueno, yo estoy tratando. No, la idea es que tú tengas confianza. Yo sé que no es fácil y yo sé que de repente puedo decir, bueno, a veces he tenido problemas, tentaciones y dificultades, pero me arrepiento, mejoro, cambio, vivo. La idea es poder decir, sí, yo voy a entrar. Ajá, pero pensemos, por ejemplo, obras de la carne. La lista de las obras de la carne es grande, pero por ejemplo es algo que se nos puede pasar en esa pulitura especial, completa de como cristiano creciente. Podemos contar, pensar en las iras, en los celos, en las contiendas y en las disensiones.
seré salvo aun cuando esto puede estar en mi corazón. Porque es verdad, hemos aprendido todas estas cosas, pero lo importante es que tengamos la capacidad de negarnos, porque eso también trata de ser de un mismo corazón, porque en el corazón del cristiano debe estar la mente de la santidad. Y en esa santidad está la lucha que aunque yo sé que es pelear, yo sé que es tener celo, y aunque lo sienta siendo cristiano, yo me niego. Eso es lo que hay que hacer. El poner por práctica lo que la Biblia enseña en función de que lo que recomienda, hágalo. Y la alerta, lo pienso, lo considero para no hacerlo. Otras cosas que puedo yo mencionar que aunque no fueran obras de la carne, y si yo diría que si llega nuestro Señor Jesucristo, yo me muero, yo entraría, pero tengo que pensar cómo va mi carrera cristiana, puedo pensar en las inasistencias. Bueno, hay inasistencias que pueden ser irresponsables u otras pueden ser justificadas, porque si yo tengo enfermo que pueda contagiar a otros hermanos, pues yo no iría, pues en tal caso. O tal caso podría ser una enfermedad o un hospital o algo así. Bueno, se entendería, pero no engañemos a Dios. A Dios nadie le engaña, porque Dios aún hasta lo profundo lo escudriña. Y el juicio no viene por los hermanos que le van a enseñar, mira, porque tú no viniste. No, es que el hermano si te lo pregunta no es por fastidiarte, el hermano te lo va a preguntar por amor, a ver qué pasó, porque la idea sería saber, está enfermo. Bueno, pensemos en el hermano que ha faltado porque está enfermo, tendrá la medicina, la pudo comprar, tendrá el dinero. Tuvo tiempo, tiene la capacidad de ir al médico. Este tipo de respuestas se da en función de lo que viene siendo el amor, puntos que voy a tocar más adelante. Entonces, otra cosa que podía pensar en cuanto a la respuesta de la confianza, si entro o no entro, entonces que podamos pensar de que nuestra respuesta en cuanto a nuestro compromiso es que tengamos palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cuando usted diga no, porque si ese no se convierte en sí, usted está afectando aún su misma conciencia y si es algo especialmente que tiene que ver con la palabra, está pecando. Porque, por ejemplo, si la Biblia habla de cualquiera de las cosas, no mintáis, y usted termina mintiendo, pues bueno, su sí, sí, su no, no, en cuanto a la obediencia, en cuanto a lo que yo correspondo, en cuanto a lo que debo guardar, yo debo ser sincero conmigo mismo. ¿Ok? A veces hemos sido de tropiezo, o a veces hacemos pecado y lo hacemos delante de cualquier persona haciendo tropiezo, y entre muchas cosas. Entonces, vamos a ser sinceros de que cada estudio que se dé se medite y se piense. A veces vemos, no, porque vamos a hablar de un personaje bíblico, pero ¿por qué se da? Para distraer un momento, no, realmente es para pensar ese corazón que tuvo ese personaje bíblico, si fue conforme a la voluntad de Dios o fue una persona que se negó o fue una persona que venía mal y se corrigió y cambió o lo contrario. Por eso es que la Biblia siempre habla de las dos caras de la moneda, vamos a decirlo así. Entonces, o tal vez pienso yo en cuanto a mi pensamiento de mi corrección, a veces damos respuestas rápidas sin pensar lo que se dice. Y cuando a veces respondemos sin pensar lo que se dice, a veces nos metemos en un gran problema. Ahí el tema de nuestro sí, sí, no, no, o nuestras mentiras, o cualquier cosa que en verdad pueda hacer tropiezo a otro porque después no cumplió. Entonces, la idea de ser un cristiano es algo completo. Entonces, bueno, nuestro corazón debe estar comprometido. Y así como yo estoy enseñando en este momento, es para que todos los presentes, todos los que oigan este estudio o cualquier estudio se dé cuenta cuál fue el propósito que quiso transmitir el hermano en su estudio. Por ejemplo, pensemos en las excusas, porque las excusas nos hacen caer bien ante los hombres muchas veces, pero la idea es que si Dios escudriña aún las intenciones, simplemente recuerdo a Adán y Eva, ¿qué pasó? La excusa no les sirvió y ahí quedaron ellos, que todavía estamos viendo nosotros las consecuencias. Entró el pecado y por consiguiente la muerte. Entonces, bueno, pensemos cómo está nuestro corazón, si todavía se deja llevar por lo que es el viejo hombre en su práctica, si esto sigue allí,
porque en verdad nosotros habernos bautizado no implica que a mí se me olvidó las cosas, ¿no? Yo es que, sino es que yo me propongo a no cumplir lo que no conviene. Por ejemplo, envidias, mentiras, homicidios. Y cuando digo homicidio, por ejemplo, no es que yo mato, pero si a veces uno dice, ahora se muera ese hombre. Porque son pensamientos que uno a veces le viene, ¿no? Hay que tratar de quitarse esas cosas. Los prejuicios, las venganzas, las codicias, las iras, la ignorancia, la rebeldía, la traición, los malos pensamientos, tantas cosas. Bueno, yo menciono esto porque eso fue un estudio que yo di no hace mucho, bueno, en el mes pasado, que fue una serie que hablé de 10 pecados que crucificaron a Cristo y eran estos puntos. Entonces, bueno, me gustó de esta manera colocarlo hoy porque sí, nuestro corazón está lleno de cosas aprendidas en el transcurso de la vida, pero que se va limpiando en función de la enseñanza de la palabra inspirada por lo que dice la enseñanza propiamente. Bien, voy a comenzar con un primer punto. Mi primer punto dice, ¿por qué es importante que la iglesia sea de un solo corazón? Aquí se nos está hablando de normas para que nosotros podamos con 4 puntos meditarlo. Por ejemplo, la idea de que si la iglesia tiene un solo corazón, y la idea es tratar de pensar un primer punto que voy a mencionar, es para resolver problemas. Nosotros en la Biblia debemos tener normas correctas para resolver problemas, no atajos. Cuando digo atajos son cosas que a veces no convienen, esa famosa mentirita piadosa o vamos a ver qué podemos hacer, que aunque no sea bíblico, no importa, pero por aquí se soluciona esto rapidito. No, no, vamos a tratar de que las cosas fueran sinceras como deben de ser, porque lamentablemente por malas decisiones, eh, bueno, hemos caído en lo que no debemos de ser. Gracias a Dios que todos estamos vivos, podemos arrepentirnos y que nuestra vida sigue en una lucha. El texto de Hechos 6, algo algo histórico y algo que podemos dar como ejemplo. En Hechos 6, del 1 al 7, se habla de cómo resolver un problema que existió en la iglesia primitiva en cuanto a la elección de los diáconos para ayudar a las viudas que eran desatendidas en la distribución diaria. Eso es simplemente un ejemplo que se puede ver qué herramientas y qué ejemplos y qué hicieron para ver qué se hace. Entonces, bueno, el detalle está que en el versículo 1 viene diciendo de que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos, perdón, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Bueno, realmente buscaron una solución. En el versículo 3 dice, buscaron pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de trabajo. En el 4 sigue diciendo, porque, bueno, ellos fueron reunidos, entonces dice también eso, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, y en el versículo dice que agradó la propuesta a toda la multitud. Bueno, sí, en la iglesia cada quien tiene un talento y cada quien, siempre veremos que en la iglesia hay muchas personas. Si en este caso hubieran ancianos, pues los ancianos pueden tomar las decisiones. Aquí si hay ancianos, hubiera ancianos, hay diáconos, entonces pueden tomarse como en caso esta de la solución. En este caso se habló de personas, estos 7 varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría, quiere decir que tienen conocimiento y van a guardar en función lo que sería la respuesta en lo que es la obediencia, a lo que es la palabra. Mientras que aquellos que enseñan vendríamos siendo, en cuanto dice el versículo 4, cuando decía nosotros persistimos en la oración, en el ministerio de la palabra, y dice después que agradó la propuesta. Bueno, ¿cuál fue? Bueno, la idea está que fue organizado, se planificó y quedó bien todo. Y termina diciendo el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. Pues claro, la idea es que no inventemos ni salgamos del contexto bíblico.
En este caso se ve que todos son importantes y de alguna manera cada quien tendrá un talento, una capacidad y la idea es que todos de alguna manera podemos practicar de acuerdo a su talento y su capacidad, la disposición de actuar en función del problema existente. Entonces, ¿por qué es importante que la iglesia sea un solo corazón? Para resolver problemas. Todos unidos se juntaron, pensaron, corrigieron y actuaron. Los comprometidos actuaron. Y ahí entonces todo quedó bien. Problemas pueden existir siempre en la iglesia, no podemos decir que sean a veces problemas graves, a veces sí, fuera lo que fuera, pero la idea es que todos tengan la unidad en cuanto a lo que sea un mismo corazón, en función de lo que es la doctrina, sin estar inventando nada por fuera de lo que no correspondería, pues, la idea. Otro punto sería, ¿por qué debe ser de un mismo corazón? Porque es importante que la iglesia sea de esta característica. Bueno, para corregir. La idea es que nosotros también en la iglesia siempre habrá que hacer correcciones. En Gálatas 6:1 se nos habla un poco hoy de sobrellevar las cargas de los otros y se habla a veces en el momento de corregir las características de nosotros donde debemos tener bondad y humildad. Porque para toda exhortación y para cualquier corrección, pues debe haber una actitud a favor del bien o a favor de la obediencia espiritual enseñada por la Escritura. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, sí, podemos pensar, mira, ¿por qué se nos dice que restauremos con mansedumbre, considerándote a ti mismo? Que no seas también tentado. Mira, hay que recordar de dónde salimos. Hay que recordar que nosotros estábamos perdidos. Gracias a la sangre de Jesucristo, en su entrega, en ese evangelio que existió, hubo la gran misericordia de parte de Dios. Pues nosotros también copiando la mejor imagen, copiando la mejor característica, que es Cristo, pues nosotros también vamos a ayudar a aquel que también está comenzando o también tiene sus errores. No sea que tú también seas tentado haciendo ver que tú también puedes caer, tal vez no en esa, puedes caer en otras cosas. Entonces, somos frágiles ante la tentación. Tal vez puedo tener como quien dice la firmeza en corregir el detalle del hermano que yo veo, pero a veces no nos vemos nuestros propios errores. Entonces tengamos un espíritu, lo estoy leyendo propiamente, como dice el versículo 6, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Porque uno dirá, bueno, ¿qué culpa tengo yo de aquel? Bueno, sí, porque es que tú también estás en el mismo grupo de la espiritualidad y el mismo grupo en cuanto estamos tratando de mejorarnos. Podemos decir, nadie es perfecto, pero estamos tratando de crecer. Y lo más bonito es que van a ver que sí, el problema existió, pero también existió la buena intención de que te lo dije con amor para que tú mejoraras, para que tú cambiaras. Y eso es lo que quiero decir, el tema de corregir. Mira, hay otro texto que quiero hablar con el tema de corregir. Y quiero hablar que el trabajo de nosotros, como todos los cristianos, es que está vigente en todo momento. Tenemos un teléfono que en cualquier momento nos llaman y en cualquier momento nosotros podemos atender. Mira, 2 Timoteo 4 del 1 al 2. Y quiero enfocarme un poco más del versículo 2. Esta carta se le escribe a Timoteo y esta carta habla de predica la palabra. Dice este texto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira, pienso que todo tiene que ver con el texto propiamente, que me interesa el versículo 2, pero también el contexto inmediato donde dice que Dios va a juzgar, nos va a juzgar, dice a los vivos y a los muertos, en su momento de su manifestación. Pues si me va a juzgar, yo cuando voy a ayudar a un hermano para corregirlo, tengo que tener esa intención de bondad y de humildad para que el hermano mejore. Entonces, por eso es que dice
Hazlo a todo tiempo, a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Porque algún día también a ti te exhortaron, te reprendieron, te enseñaron. Y estás allí porque, bueno, por la misericordia de Dios, entendiste y sigues adelante. Pues hay cosas que a veces en nuestra carrera cristiana no me ha gustado como me lo han dicho. No me ha gustado como me lo dijeron. O no me ha gustado el ejemplo que tuvo el que me predicó. Porque de repente también el que me predicó fue un hermano que no era muy serio en el cristianismo. Pero como tú estás creciendo, bueno, tú vas a tratar de, entonces de tu parte vas a hacerlo con paciencia y doctrina. Porque puedo haber visto muchos errores, pero usted va a ser juzgado de manera individual. Entonces tratemos de ir luchando. Entonces, el corregir es un acto de amor. Vamos entonces a hacerlo con amor. Segundo, su propósito es restaurar el hermano. Y otra característica de cuando se habla de corregir es mantener la pureza de la iglesia. Recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, la pureza de la iglesia está de que a veces ese corregir puede ser doctrina, puede ser mal ejemplo o puede ser cualquier condición que dé problema a lo que es nuestro cristianismo o nuestra obediencia. Otra característica que puedo pensar de que por qué es importante que la iglesia sea de un solo corazón es para aprender a estar pendiente de los hermanos, porque somos una familia. Algo había hablado yo ya de la iglesia primitiva, pero poniendo un poco de esta en Primera de Juan, como dice Juan, en Primera de Juan 3:17, hace una reflexión cuando dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Es como compromiso. Hay que tratar de estar pendiente, pero con compromiso, porque de verdad uno puede decir, ay, que Dios te bendiga. Hasta ahí. Pero la idea es aquí está la exhortación de que si usted tiene capacidad, porque aquí se viene en este mundo y ve a su hermano pasar necesidad, ayúdelo, porque esa ayuda también se anota en el libro de la vida como puntos positivos para usted. No lo haga por hipocresía, hágalo porque su corazón no es un corazón sucio, sino un corazón limpio. Como ya he dicho, si el día del juicio llega, no solamente piensa en lo que me voy a cohibir por no hacer, para no hacer porque son cosas negativas del mundo, no, sino también que me esté anotando cosas buenas que convienen en función de lo que he aprendido por la palabra. Entonces ese texto de 1 Juan 3:17 nos hace ver que si hay un hermano que tiene necesidad y tú cierras tu corazón, él te hace la pregunta, porque es una pregunta para que lo pienses. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? El amor de Dios mora en nosotros cuando ponemos la milla extra, la actitud, la disposición. O tal vez tú no tienes tanta capacidad, pero usted llama a tu hermano y hace el equipo y se preparan y se organizan. A veces no todo es dinero, a veces también es un consejo, también puede ser llevarlo a, si fuera un hermano, como dije antes, que estaba enfermo, pues de alguna manera llevarlo al hospital y colaborarle con el gran problema. Y tal vez la persona puede decir, el hermano puede decir, pero es que ¿quién dejo mis hijos? Bueno, si hasta toca cuidar a los hijos, ese es el detalle. Pero si uno dice, ah, sí, que te vaya bien, chao, pues, te llamo mañana. Sí, pero el hermano está trancado porque no hubo cómo resolver su situación. Esta es la familia. Este es el corazón de la familia unida verdadera. Otro texto, Romanos 12 del 10 al 13. Romanos 12 del 10 al 13. Otra lectura donde nos hace ver de estar pendiente de los hermanos como familia eh, espiritual. Dice así, amados, perdón, amados los unos a los otros con amor fraternal. Ahorita vamos a pensar que sería fraternal, ¿no? En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Hace ver de que como familia espiritual, como persona de la misma iglesia, porque realmente la iglesia es una, las demás son denominaciones. Entonces dice,
Bueno, vale, leerlo de nuevo. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta es una pequeña lista que está aquí. Pero ese es el amor fraternal, el amor de la iglesia, el amor del trabajo consecutivo y compromiso de cada quien. Y requiere compromiso y diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, conocimiento, sirviendo al Señor. Pues claro, hay veces que hermanos que en un momento está diciendo que necesita, que no tiene para llegar al servicio de reunión. Vamos a buscar cómo lo podemos ayudar. El versículo 12 sigue diciendo, gozosos en la esperanza. Pues claro, porque realmente nuestra mente debe estar enfocada al futuro, que el futuro estará después de un susto, porque uno sabe que, bueno, si viene el día del Señor, ¿cómo vendrá? La gente habla mucho de eso. Pero también si me llega por la muerte, sea una muerte de repentina, una muerte de joven, que estoy joven y me muera, o me llegue por la vejez, siempre uno tiene miedo al tema de la muerte. Pero algo que le saca ese problema es gozoso en la esperanza. Aquí anda, el sufrido es la tribulación. Claro, recordemos el tema de la iglesia primitiva. Por ejemplo, por Apocalipsis nos están hablando de las tribulaciones y bueno, mira, ¿qué dice? Sufrir una tribulación, pero también dice constante en la oración. Pues claro, porque ponemos nuestras cargas en oración para con Dios. 13, compartiendo las necesidades para los santos y practicando la hospitalidad. Porque, bueno, si yo recuerdo la iglesia primitiva en esas tribulaciones, hubo tantas necesidades que tenían que ayudarse. Y ahí está entonces como muy diligente la condición que nos enseña Romanos 12 del 10 al 13. Pero de igual manera hoy en día puede existir problemas entre los hermanos que uno puede ayudarle. Entonces, en la unidad, que somos un mismo cuerpo, tenemos un mismo corazón. Debemos estar pendientes de las necesidades de los hermanos. Recordemos el segundo gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, si yo considero mi fragilidad como humano, pues yo tengo que estar pensando la fragilidad de mi hermano. Estoy hablando como humano, pero también como mi hermano, porque también es otro humano, que también padece y sufre y le duele. La idea de todo esto no es estar fingiendo. Ayudémonos y estemos pendientes de nuestro hermano y sus necesidades. Bueno, también puedo pensar en cuanto a porque es importante que la iglesia sea de un mismo corazón para ser ejemplo con los incrédulos. La gente mira, usted tiene que ser una persona pública. Recordemos, por ejemplo, el texto de Hechos 2:46, que yo lo leí al principio, que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor traía como consecuencia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Porque el Señor añadía, porque esa gente que iba viendo cómo eran estos cristianos, se convertían, se bautizaban. Y cuando se bautiza, una persona se añade a ser salvo. Se añadía a la iglesia de los salvos, vamos a decirlo así. Entonces, hoy en día es lo mismo. No será por tribulación, pero si usted sabe que en el entorno suyo hay gente que le está mirando, le está observando, desde sus pequeños hijos, que está viendo que usted ha sido una persona perseverante, limpia, honesta, desde sus padres que son mayores, si no son cristianos, van a ver que usted, pues si era una persona común, normal, que sus padres saben cómo lo criaron, aún con el buen ejemplo, usted va más allá porque ahora usted es cristiano y tiene un corazón más limpio y más bonito en función de la norma espiritual. Ese corazón que estoy hablando. Entonces, eso hace que la gente vea el vecino, el compañero de trabajo, cualquiera que le acompañe, el amigo de infancia. Yo sé que mucha gente a veces se aparta de eso y dice, no, no, hombre, eso no es para mí. Bueno, está bien, el que no quiere, no quiere. Pero hasta a veces que el que no quiere en el momento le va a estar viendo usted en su constancia y algún día va a preguntar y algún día va a estar pensándolo. ¿Por qué será que este cristiano, para señalarlo cualquiera de nosotros, es así?
siempre está contento. Y aún en las tribulaciones y en los problemas, usted lo ve que ellos eh, buscan soluciones limpias y honestas. Eso es lo que se ve. Entonces, eso es lo que la gente ve y después preguntan y quieren imitar y copiar. Bueno, otro punto sería en cuanto el ejemplo, es lo que encuentro en 1 Corintios 11:26. 1 Corintios 11:26 dice, así pues. 1 Corintios 11:26 para que dé tiempo que busque. Así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, sí, este es el texto famoso de la Santa Cena que todo el mundo busca en 1 Corintios 11:23 y en su contexto, la tomada la cena indignamente, y en esto no los alabo, pero este versículo, precisamente el versículo 26, hace ver que cuando usted va a la reunión, usted también está haciendo público la información de lo que usted está haciendo. Usted tiene que ser una persona que no va a ir con la Biblia escondida. Usted va con la Biblia de una manera que sea visible. La gente tiene que recordar o recordarle a usted que sea una persona que es obediente y que busca de Dios. Entonces eso es lo que usted va a estar haciendo, haciéndose una persona pública. ¿Por qué? Porque dice que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y qué va a estar anunciando? Porque de repente la persona que te está viendo no va contigo, pero él va que tú siempre vas a la misma hora. ¿Para dónde vas? Bueno, para la iglesia. Cuando venga podemos hablar, podemos salir, podemos comer, lo que sea. Pero usted siempre lo dice, usted siempre lo dice, usted está anunciando de que el hecho primeramente lo que es una persona obediente, que hay un plan, que hay una iglesia, pero también usted está enseñando que el tema de congregarse es hacer un memorial, por ejemplo, en cuanto a este texto, y también para recordar que Cristo murió por nosotros y que eso usted en un momento, si alguien le pregunta, te le da completa la información del Evangelio. El Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Y si alguien le pregunta, si tocaría ver este texto, anunciar hasta que Él venga, la muerte del Señor, implicaría que usted predicaría el Evangelio. Entonces, siempre hay que promover. Entonces, aquí dice que la muerte del Señor anunciar, bueno, anunciar es proclamar, publicar, comunicar, informar. ¿Qué va a comunicar, publicar, anunciar o proclamar? Que Cristo murió por los hombres. Entonces tengamos misericordia de que cuando usted está viviendo para ser público, para que el Señor cada día vaya añadiendo gente a ser salva. No es gloria suya, es la gloria de Dios, pero usted es parte de la influencia buena en función de que ese mismo corazón que tuvieron los primeros cristianos, el mismo corazón de Cristo, el mismo corazón de usted. Segundo punto, ¿cómo puedo fortalecer el vínculo entre los hermanos? Bueno, la misma doctrina. Debemos tener la misma doctrina, la misma fe, el mismo propósito y la misma mente. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:10, donde este texto eh, puede hablar de la advertencia de que hay a veces doctrinas erradas y que quieren introducirse o confundirnos o tratar de ellos imponerse, pero cuando nosotros abrimos la Biblia, a veces ellos dicen o pelean o se espantan, o si tiene buen corazón, se ponen contigo a estudiar la Biblia. Este texto es 1 Corintios 1:10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esta misma cosa es doctrina, es la enseñanza. Dice, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Que lo que yo vivo se parece a lo que yo aprendo y que lo que yo aprendo es de acuerdo a la sana doctrina para que tengamos, como quien dice, ese mismo parecer. En el contexto de este 1 Corintios 1:10, sigue en el 12, que habían divisiones, ¿no? Porque algunos hablaban que yo soy de Pablo, lo vamos a leer, ¿no? Pero lo estoy tratando de explicar. Hay unos que dicen que soy de Pablo, soy de Apolo y soy de Cefa. Pero gracias a Dios que había algunos que decían, yo soy de Cristo. Por lo menos eso eran divisiones.
yo pienso que Pablo, ni Apolo, ni Cefa tenían la intención de dividir. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces la gente siempre trata de tildar a un preferido. Pero si todos somos de Cristo, pues todos estamos, como quien dice, hablando la misma cosa y todos estamos con el mismo cariño y la misma mente. Bueno, voy a leerlo. En 1 Corintios 1:12, que es el contexto de ese 10, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolo y yo de Cefas y yo de Cristo. El versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, ok, esto está claro porque se está hablando en función de personas que en su momento fueron discípulos de Cristo, pero hay gente que busca la preferencia. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que han ido a iglesias donde la gente simplemente están hablando siempre de un ministerio, de un predicador, de este nombre, pero de verdad que de Cristo casi ni hablan. Entonces nosotros tenemos que hablar de Cristo y tenemos que mencionar la buena doctrina y la buena disposición que tuvo Cristo para con todos nosotros. Entonces vamos a pensar de que no vamos a mencionar una doctrina o algo diferente que traiga parcialidad o que traiga una enseñanza errada. Por eso es que entonces debemos tener un mismo vínculo en cuanto a una misma enseñanza, una misma mente, un mismo conocimiento y la misma meta. Y la misma meta. Eh, es fácil que la doctrina de erradas se introduzca, pero si somos celosos de la doctrina, nosotros vamos a defenderla. Bueno, la mejor medida para decir del tema de fortalecernos es Cristo. La idea es tratar de llegar a un varón perfecto. Eso lo dice en Efesios 4:13. Entonces la idea es estar crecidos en ese vínculo de amor, en una misma doctrina, un mismo propósito, una misma mente, como todo una misma fe. Recuerden que él decía, cuando habla de la doctrina, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y esas son palabras de Jesús. No fue de Pablo ni de Pedro, bueno, vamos a decirlo, ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolo. Letras de palabras de Cristo. Pero quiero mencionar es este, ¿no? Efesios 4:13, la medida perfecta es Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí cuando sale perfecto, es como completo, maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la idea está tal que si yo tuviera el sentir de pensar, como decía este contexto, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, no es la medida grande. Ellos vivieron bien, hicieron un cristianismo a su manera, vamos a decirlo, pues, bien, pero la medida perfecta, Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, así yo me fortalezco. Yo puedo ver de que mis hermanos han hecho un buen trabajo y han hecho unas buenas exposiciones y son hermanos fieles, pero la gloria no es de hombre. Y esto es lo que se estaba viendo, llamando ver a hombres como importantes. No, lo más importante es Cristo como medida perfecta. Estatura a la plenitud de Cristo es la idea donde nosotros vamos a llegar, que habla allí que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, si el vínculo perfecto es la misma fe, pues es el mismo corazón. Bueno, cuando decía en Hechos 2:42, lo vuelvo a repetir, en el día que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice ese texto de Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así, el enfoque propiamente, que yo trato de crecer en la medida de Cristo, pero también tengo las cartas del Nuevo Testamento que nos afianzan y nos ayudan en conocimiento por aquellos errores que todavía había en la inmadurez de la iglesia primitiva y que estas cartas ayudaron al crecimiento. Muchas veces esas cartas nos sirven, o casi siempre, o las buscamos para entonces dar un buen crecimiento y una buena respuesta. Bueno, una característica que debe haber también entre nosotros como para ver que seamos del mismo corazón es el tema de buscarnos, de amarnos.
Y el amor debe ser un amor fraternal, porque somos una familia. Y como yo había dicho que como las familias todas se ayudan y se quieren y se buscan, aún en los problemas, lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan, vamos a buscar 1 Pedro 1:22, donde se habla del amor fraternal, que debe ser sincero. Dice 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas a la obediencia, a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro. Bueno, esa es la idea, ¿no? Si somos, eh, hay una fraternidad, un amor sincero, limpio y desinteresado, que es lo que debe existir entre los cristianos. Bueno, entonces, cuidémonos de que no sea de apariencia, sino que sea de manera sincera. Entonces dice, purificad vuestras almas a la obediencia de la verdad. Pues sí, cuando yo estoy estudiando, que hacíamos como los de Berea, que escudriñaban para ver si las cosas eran así. Pues como yo sé que eso es así, entonces mi intención es que penetre en mi corazón el conocimiento que está allí. Porque ya yo tengo la confianza que la palabra que dice es verdad. Bueno, ya tengo un paso más avanzado que los hermanos de Berea, pero entonces ya lo introduzco en mi ser, en mi intención. Y entonces la idea está de que como yo vivo en una comunidad de los hermanos, yo trato entonces de crecer en este amor fraternal, no fingido, no de mentira. Y el segundo gran mandamiento, amar, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces no nos engañemos y ayudémonos tratando de pensar que las cosas se hacen por nuestra bendición, así como tú trata y trata de estar mejorando en función lo que Dios quiere. Y otro punto que quiero, hay más puntos, pero quiero ya ir cerrando. Vamos a tratar, si digo que debemos tener amor, también seamos misericordiosos, benignos y debemos perdonarnos. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sí, de verdad que aquí nadie puede decir que se la sabe. Todos estamos en una misma lucha. Tal vez podemos ver un hermano más maduro, pero también está en sus propias luchas. Lo que pasa es que, bueno, tal vez las primeras cosas más sencillas ya las han superado, pero todos siempre tenemos una lucha. Entonces sí, vamos a tratar de perdonarlos, tener misericordia, ser benignos y de la manera como Cristo nos perdonó, vamos a perdonar. Entonces, vamos a tratar de entrar al cielo. Por eso hice la pregunta, mira, como para ir cerrando. Si viniera Dios hoy, porque dice que Cristo vendrá por segunda vez a buscarnos, iré al destino que creo que quisiera ir. Bueno, esa es la idea, ¿no? Pensemos bien. Conflictos entre los hermanos siempre van a existir. Tengamos la actitud correcta, la disposición, el crecimiento, ocupémonos de nuestra carrera cristiana. Entonces, la idea es tratar de luchar. Seamos misericordiosos, vamos a soportarnos, vamos a sobrellevar las cargas, vamos a preocuparnos, vamos a ayudarnos, vamos a amarnos. Y bueno, todo el concepto de la Biblia. Y que los estudios los tomemos con un cuaderno, un lápiz y lo anotemos. Tal vez usted no tiene que predicar porque, por ejemplo, puede ser una hermana, por decir, o un hermano que no predica. Pero es que la enseñanza no era para que usted tenga un material ahí guardado, sino para que le penetre en su corazón, para que usted tenga un corazón igualito a lo que se ha ido enseñando en función de la Biblia. Si la enseñanza no es bíblica, pues se señala. Pues, de eso hemos tratado de hablar en el día de hoy. Bueno, 1 Corintios 11:30, mi último texto para culminar y para cerrar mi estudio, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Despertemos, hermanitos, despertemos. Y si no es usted el que está dormido, ayude a otros que se despierten. El despertar implica, no es que están durmiendo cada vez que hay un culto, aunque eso ha pasado, sino que estén enfermos y debilitados. Y muchos duermen es que están todavía en el error,
en la práctica de la carnalidad, la mundanalidad, o hacen resistencia a la palabra. Vamos a ayudarnos. Y si es usted el que tiene esto, de que te está durmiendo, despiértese. Bueno, hermanito, este ha sido el estudio que quise traer. El tema era tratar de animarnos. El corazón en el cuerpo es uno. Vamos entonces a tener ese mismo corazón de todos los cristianos desde el principio con la iglesia primitiva, siendo la primera piedra o el primer ángulo, el primer ser más importante, nuestro Señor Jesucristo. Hasta que se acabe el mundo y venga Dios a buscarnos, o sea lo que fuera. Dios me los bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, allí ha estado la presentación, la exposición del día de hoy. Agradecemos, como siempre, a los hermanos que gentilmente traen estos estudios a cada plataforma, como en el caso de mi hermano Javier. Vamos a orar para dar gracias al Señor por este tiempo, para que Él sea con nosotros, a cultivar aquellos situaciones en las cuales el hermano nos hacía presente, para crecer entonces también como cristiano. Quiero pedirle a mi hermano Jorge si está por ahí para que nos pudieras ayudar con una oración. Hermano Jorge, le agradecería. Sí, hermano. Hermano Sergio, Gracias, claro. hermano Jorge. Muchas gracias. Nuestro hermano Hermano, Jorge entonces nos dirige la oración para ya ir concluyendo en esta parte. Oremos al Señor. vamos a orar, hermanos. Padre justo, Padre amado, Padre eterno, gracias le damos porque siempre nos permite ir edificándonos cada día con su santa palabra. Gracias por mantener esta plataforma. Bendiciones para los hermanos que comparten este trabajo, esta necesidad para mantenernos día a día actualizados en nosotros en lo que es el conocimiento de su palabra. El hermano Javier nos ha recordado la importancia de mantener un amor, un solo amor en la iglesia, un solo amor entre los hermanos, un solo amor entre todos los miembros que son, ¿no? Ello es muy importante porque sin un amor que llegue a la talla de Cristo, poco podríamos avanzar en llegar a buscar un día a estar al lado de Dios. El amor es importante, el amor lo llena todo, el amor lo cubre todo. Gracias, hermano Javier, por esta enseñanza. Padre justo, Padre amado, permítanos orar en estos momentos por los hermanos que se encuentran mal de salud. Hay algunos hermanos que todavía están padeciendo algunos males en su salud, en su vida. Le pedimos su providencia divina, su mano bendita, que sea su voluntad, Padre, para que ellos puedan mejorar y poder seguir creciendo en su santo evangelio y obrando la obra que usted nos ha encargado. Por los hermanos que padecen un problema, por los hermanos que padecen una circunstancia que no le permite estar tranquilo, por todos ellos, por los hermanos que se han alejado de la iglesia y por todos nosotros, en nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mi hermano. Bueno, continuando con el programa, mi hermano Néstor tiene algo que decirnos. Hermano Néstor. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Aquí estuvieron en Facebook la visita de Julia Flores Navarro, Tomasita Sánchez, Mario Peña, Julio Moya, Seila Soto, Isabel Ramos, Susana Treviño, Javier Serrano. Todos ellos estuvieron allí escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Javier Álvarez. No tenemos, a ver, no tenemos comentarios. Les invitamos que pueden volver a escucharlo en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, Iglesia de Cristo PDA, y o en el Facebook de Néstor Sánchez para volver a edificarse con esta muy buena lección. Hermano Sergio. Gracias, Néstor. Déjame yo leer algunos comentarios que los hermanos tienen acá en plataforma. Bendiciones a todos, dice la hermana Jenny Gómez. Muy lindo estudio. Gracias, mi hermano Javier Álvarez. Dios le bendiga grandemente. También la hermana Vidalia. Una feliz noche para todos. Hasta mañana, dice la hermana Vidalia. Muy bien, no sé si alguien tiene algo que agregar, alguna pregunta que quisiera hacerle al hermano, algún comentario. Hermana Yolanda, cuéntenos. Hermanos, ayer no hubo estudio, ¿verdad? Sí, sí hubo estudio, mi hermanita. Yo hasta las 6:30 estaba viendo y no hubo. Y después me conecté con el hermano César, tampoco hubo. Ah, tiene algún problema, hermanita, con su internet, pero yo le puedo asegurar que aquí sí hubo estudio. ¿Pero a qué hora?
La En misma. el horario de las 8, como siempre aquí en Chile. Tiene que revisar el horario porque nosotros hace 2 semanas, algo así, cambiamos el horario aquí en Chile. No, yo he estado estudiando. Ayer lo puse y eran las 6:30 y no aparecía nada. Bueno, tiene que haber habido algún problemilla por allí. ¿De dónde la hermana, hermano Sergio? A ver, preguntémosle, ¿de dónde es usted, hermana Yolanda? ¿De Nicaragua? De Panamá, Guatemala. Guatemala. No, A ver, vamos a ver a qué hora es la hora en Guatemala. Pero la hermana siempre se ha estado conectando. sí, yo a las 6 me conecto. Tiene que haber algún problema de señal, algo así, mi hermana, porque, como te digo, ayer sí estábamos en el aire. A ver si alguien me ayuda para el horario de la hermana. Algo más que los hermanos quisieran señalar, enseguida le avisamos, le damos el horario a la hermana. Bueno, en la invitación dice que Guatemala es a las 17. Bueno, corroboren a ver si está bien, ¿no? Porque aquí yo lo estoy viendo en la invitación que mandaron Ya, ahí y dice ya. Guatemala a las 17. A ver Corroboren a ver si está bien. si alguien más pudiera ayudarnos con eso. 15 horas. 17 es a las 5 y la hermana dijo a las 6. Sí, sí. Ella se conectó después. A las 6. Y ahorita son las 5:57, ya van a ser las 6 también. Ok, hermana. Escúcheme un poquito, hermanita Yolanda. Guatemala es a las 5. Usted tiene que estar ingresando a las 5 de la tarde a plataforma. ¿Ya? Son 3 horas de diferencia. Tenemos esa diferencia de horario. A las 5 de la tarde es Guatemala. ¿Ya? Bueno, a las 6. Si ahorita van a ser las 6. Sí, pero Por ya eso está estamos terminando. terminando. Siempre todo a las 6. Sí. Y Claro, tiene que conectarse a las 5, hermana. Sí. Sí, La a las hermana 5. Jenny dice, yo ayer entré, que me mande el WhatsApp y yo le mando la invitación. No, si, hermanita, tienes que cambiarte, tienes que entrar a las 5 horas de Guatemala. Claro. Listo. Con eso va a solucionar el problema. Sí, eso es todo. ¿Algo más? Hermano Sergio, Hermano Jorge, perdón. Jorge. pero ya me cambió, pero ya No, no, está no, bien que se no, no, equivoque pues la- está bien que se equivoque la hora, pero no. Hermano Jorge, adelante. No, hermano, hermano Javier, hay un espacio que usted tocó muy importante, ¿no? El amor que se debe alcanzar no solamente se logra asistiendo a la iglesia o compartiendo una responsabilidad de la iglesia. Creo que es importante que los cristianos aprendamos a vivir en comunidad, que implica reconocer que no estamos solos, tejer relaciones que perduran y adoptar una cultura de solidaridad para ir creciendo al amor. Hermano, una pregunta. ¿Llegar a la talla de Cristo es un mandamiento o es una recomendación? Porque yo varias veces he escuchado a los hermanos decir, ¿quién va a llegar a la talla de Cristo? Cristo es Cristo. Pero en los textos que yo leo, me parece que es un mandamiento, llegar a la talla de Cristo. Sí, ¿Qué hermano, opina usted? yo digo que también es un mandamiento. Yo sé que llegarlo no va a ser posible porque pues Él es perfecto, Él nunca pecó, nosotros ya decir que no pecamos le hacemos a Él mentiroso, ¿no? Pero la idea es tratar de ver una fuente confiable, porque si yo llegaría a la estatura del que me predicó, buscaría entonces una imagen o un modelo humano que no es perfecto, pero si Cristo no pecó es el perfecto. Entonces vamos a tratar la imagen completa, el que hizo lo mejor posible y que lo hizo por amor y en todo su compendio de información fue buscarnos para ayudarnos, pues vamos a tratar de hacerlo igual, porque igualmente nosotros estamos tratando no solamente salvarnos, sino también con ese mismo ejemplo salvar a otros por medio del Evangelio, que es un método por el cual nosotros vamos a obedecer. Entonces está el Evangelio como modelo, como método, siendo Cristo, pero también nosotros vamos a ver que hay una fuente confiable, que es lo que dice entonces la palabra en todos sus aspectos. Entonces, para mí es un mandamiento, pero también es un modelo. O sea, como lo vean, hay que cumplirlo. Y que si no lo logro, lucho, porque vamos a luchar por esto. ¿Ok? Por lo menos la Gracias. intención del corazón, del Sí, amor. sí, Gracias, hermano Javier. sí, señor. Muy bien. Hermano Néstor, díganos. Gracias. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Sí, Entonces Esa hay es que la llegar. tarea de todos. Entonces, no es una sugerencia, sino un sí, mandamiento. sí, un mandamiento. Una pregunta. Mañana van a tener estudio, como mañana va a ser la independencia ya con ustedes. Aquí no se paran los estudios, mi hermana. Seguimos con independencia y todo. Ah, va, Con hermano. independencia y sin independencia. Claro, el estudio va igual. Ah, La Sí, independencia de aquí va, Guatemala. Me reuní, pero como no había, entonces no estudié. Bueno. Pero mañana corrija, hermanita, entre las 5 a las y eso 5. va a ser solucionado. Me parece que la hermana Jenny tenía su manito en alto, ¿es así o no? Había- Hermana No, mi Jenny, hermano, no, solamente oh, estaba contenta, mandándole tirando un aplausos. corazoncito. Ah, aplauso. Sí. Ah, bueno. Gracias, hermana. Ahí para el hermano que lo recibe, hermano Javier. gracias, hermana. Bueno, algo más. Estamos llegando al término de la jornada. Como ya hemos señalado, mi hermana Doris me falta todavía. Hermana Doris, Hola, hermanito Sergio, ¿cómo hola. está? Sí, Ahí andamos. dale gracias al hermano Javier por su excelente meditación que nos ha traído. Muy buena. Muchas gracias, hermano. Que Dios lo siga bendiciendo para que nos traiga esos hermosos estudios, hermanito. Gracias, hermano Javier. Un abrazo, hermano Javier. Gracias, Gracias. hermana Dori. La idea es tratar de animarnos y estimularnos al amor y tratar de que crezcamos y luchemos y nos salvemos, porque aquí nos vemos por una pantalla, pero podemos Amén. estar físicamente en el cielo disfrutando de la bonita comunión eterna. Ese es el tema principal. Ese es el tema exacto, hermanito. Muchas gracias, hermano Javier. Dios lo bendiga y bendiga a Gracias, toda su hermana. familia. Gracias, Dori. Bendiciones. Amén. Muy bien. Ernest, Sí, hermano, muchas gracias. Nuevamente me da mucho gusto verlo, nuevamente, aunque sea por la pantalla. Que Dios le bendiga. Gracias por esta meditación, por esta reflexión y ojalá que lo tengamos muchas veces más por acá. Muchas gracias. Amén. Dios lo Entonces, bendiga. esto ya Estamos terminó, hablando. bien. ¿sí? Ya terminó el estudio ahorita ahí. Ya terminó el estudio. Sí, Sí, hermano. sí, ya Estamos terminó. terminando. Pero Sí. si la hermana está hablando, parece por teléfono ahora. Ah, Parece. Bueno, cualquiera sea, estamos terminando ya el estudio, como bien dicen. Mañana nos vamos a volver a reencontrar, aunque estamos de no, el jueves, feriado acá, jueves y viernes, que celebramos entonces la independencia, cumpleaños de Chile, pero de igual modo vamos a estar en el aire, si Dios así lo permite, miércoles, jueves, viernes. A Así que las para que 5. hagan planes, a las 5 de la hora de la hermana Yolanda, 8 de la noche aquí en hora de Chile, para que revisen entonces las invitaciones que el hermano Néstor envía cada día para que entren entonces correctamente a la hora. Sin más que decir, agradecer como siempre a mi hermano Javier Álvarez por la disposición de estar con nosotros para traernos el estudio y a cada uno de ustedes, mis hermanos, gracias y bendiciones, que Dios les bendiga, que tengan un buen pasar, una buena noche y que, si es así, mañana nos volvemos a encontrar. Chao, Amén. chao, hermanos. Gracias. buenas Amén, noches a Dios todos. los hermanitos. bendiga. Mañana, hermanito. Dios los bendiga. Ay, Chao, Chao. chao. Mañana, Chao, hermana hermanos, Jenny. cuídense, Chao, hermano Jorge. bendiciones. Hermano hasta Sergio, Igualmente. mañana. Chao, chao. Dios mediante. Chao, Hermano chao. Ernest, bye. Hermanita, que el Señor le bendiga. Gusto